Hola, en un video previo estuve comentando acerca de este libro, Sincronicidad, por Carl Gustav Jung. Trataba de explicar qué quiere decir para Jung sincronicidad apelando a J.W. Dune y su libro Un experimento con el tiempo, muy citado por Borges. Para Dune, la precognición es el resultado de un viaje por el tiempo, en sentido literal, porque para poder predecir el futuro uno debe de estar en simultaneidad con aquel evento que supuestamente se predice. Entonces el alma humana viaja hacia el futuro, presencia la situación o evento que se va a predecir, vuelve y como en sueños nos llega esa precognición del futuro. Esa simultaneidad tiene muchos, que expliqué que es de Dune, tiene muchos aspectos en común con el concepto de sincronicidad de Jung. Hoy quiero volver sobre ese concepto. Había mencionado que Jung quiere darle una base científica, una base verosímil, una base creíble. Y para ello trata de justificarse diciéndonos que si bien anteriormente, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, se creía que las leyes de la naturaleza eran inmutables y no admitían excepciones, hoy día esto ya no es así, también expliqué eso. Y por supuesto, hoy tenemos conciencia de que puede haber grandes desviaciones, milagros termodinámicos, les llamé en aquel momento. Hoy quiero discutir estos mismos aspectos de la sincronicidad, pero desde el punto de vista de la literatura. Hay un literato, un escritor que yo creo que todo el mundo conoce, que se llama E.M. Forster, que escribió este libro, Aspectos de la novela, por E.M. Forster. Tiene un capítulo en este librito, es un libro muy breve, muy sustancioso, donde nos da una teoría más bien descriptiva de lo que es la novela. En el capítulo 7 nos habla de lo que él llama la profecía y en el capítulo 8 de los conceptos de patrón y ritmo. No voy a comentar nada sobre la profecía, solamente diré, y la menciono únicamente por el agrado que me provoca mencionarla, que autores como James Ballard o el paradigmático Herman Melville son autores proféticos y los distinguimos por su forma de escritura, que en ocasiones parece no hablar de absolutamente nada, solamente de cosas por utilizar las palabras de Kant y para no tratar de dar demasiadas vueltas alrededor de esto. Nos hablan estos autores siempre de sublimes matemáticos, y dinámicos, de inmensidades y fuerzas más allá de los seres humanos. Bien, pero ese no era el asunto es el patrón. El patrón es el que tiene que ver, el concepto de patrón en la novela es lo que tiene que ver con el concepto de sincronicidad de Jung. Es, digámoslo así, y esto yo le voy a llamar precisamente una sincronicidad, una relación acausal entre Jung y Forster, ya que el librito de Jung, o más bien el concepto de Jung, es más o menos, aquí lo dice el libro, es más o menos aquí lo dice, más o menos de los años 50, más o menos de los años 50. Y el librito de Forster, pues es más o menos contemporáneo, es más o menos, es del 1927. Ahí andan, por ahí andan. El libro en forma de libro salió en los 50, pero la versión en artículo es previa. Entonces son sincrónicos, son simultáneos. Es un caso de simultaneidad. ¿Qué entiende Forster por patrón? En lugar de darle vueltas, ahora sí, sin utilizar un concepto kantiano del idealismo que hay que echar a la basura, voy a contarles una historia. Una historia que viene en este libro, el libro de lo insólito, una compilación, el libro de lo insólito de Emiliano González Campos y de Beatriz Álvarez Klein. Emiliano González Campos, hijo de González Pedrero y de Julieta Campos, ambos escritores, recién fallecido hace unos días, escribió este maravilloso librito. Es una compilación de muchos relatos
poemas y prosas que no son precisamente cuentos, cuyo tema unificador es la fantasía. Y por lo tanto hay muchas piezas que tienen esa característica que Forster denomina patrón. Voy a contarles ese cuento que es de los primeros y que es muy, muy bonito, que se llama El tren de medianoche de Alfred Noyes. Por cierto, este cuento se escribió más o menos por la misma época de Forster y de Young, 1924. Se llama El tren de medianoche. ¿De qué trata El tren de medianoche? Es un puro patrón, y si lo viéramos desde la perspectiva de Young, que no es aplicable, sería un ejemplo de sincronicidad. Y les voy a decir por qué no es aplicable el concepto de Young, pero sí el de Forster. Porque el de Forster es un concepto literario, el de Young pretende ser o representar un rasgo del mundo real, no de la literatura, no es una ficción. Young no pretende ser ficción. Por lo tanto, su concepto no describe ficciones, describe realidades. Y ese es el problema que tienen muchos que quieren aplicar conceptos de otras ciencias a la literatura. La literatura debe de forjar sus propios conceptos científicos, que se cierren sobre sí mismos para generar el ámbito de explicabilidad de lo literario, por decirlo así. Bien, pero vamos al cuento, me doy demasiadas vueltas. El cuento es muy sencillo, es un niño que vive en una gran casa. En esa gran casa hay una biblioteca. En esa biblioteca, pues el niño encuentra un libro de pastas rojas que tiene por título El tren de medianoche. El niño tiene unos 8 o 12 años, por lo tanto lee el libro, agarra el libro porque se le hace misterioso y porque tiene ilustraciones. Entonces ese niño lee el libro y al leerlo llega a una ilustración que lo inquieta. Esa ilustración está más o menos por la página 50 y de esa página el niño ya no va a pasar por mucho que vaya a leer el libro. Esa imagen que lo inquieta es una imagen de una estación de tren muy lejana, aislada, en la que se ve al fondo un hombre con una gabardina, con un sombrero, la cara oscurecida, no se le alcanza a distinguir la cara, y está ahí parado misteriosamente. El niño lo ve, se inquieta y deja de leer. Y así prácticamente durante muchas noches. El niño parece que ya está realizando un ritual, empieza a leer el libro, no lo entiende muy bien, no sabe de qué va el libro, como muchos de nosotros cuando leemos cuando leemos un cuento, un relato, lo empezamos a leer y como nos aburre o no nos gusta leer, ya nos dolió la cabeza y ya no sabemos qué está diciendo o sencillamente ya no sabemos qué está pasando ahí, leemos 2, 3 renglones y ya se nos fue. Bueno, pues así estaba este niño, leía poco, veía las ilustraciones, llegaba a la página 50 donde estaba la ilustración que lo inquietaba, la de ese hombre en penumbras en una estación de tren, dejaba de leer. Pasó el tiempo, el niño se hizo hombre, se olvidó del libro, se olvidó de la estación, se olvidó de sus miedos y de pronto, un día, llega a una estación en un lugar aislado. Llega a una estación en un lugar aislado y todo se le viene a la mente como un déjà vu, como un déjà vu. Vuelve a vivir lo que leyó, lo que nunca vivió, lo que solamente leyó. De repente ve en esa estación abandonada, en esa estación aislada, no está abandonada, está aislada, en un lugar boscoso porque el autor nos dice que empieza a correr y hay árboles, pues es boscoso, hay muchos árboles. Entonces ve a la figura, de pronto la ve, está en el andén, de repente a lo lejos ve a la figura, se aproxima a la figura porque él no tiene miedo, ya no es un niño, ya no tiene los miedos que tenía cuando era niño. Se aproxima a la figura lo voltea a ver y de repente es la imagen que veía en el libro, es la imagen. Se acerca, le va a preguntar cualquier cosa, le pregunta cualquier cosa, la hora, le pide un cigarrillo, un fósforo, lo que sea. El hombre voltea
y el niño descubre, bueno, este ya no es el niño, el hombre descubre que es el mismo, es el mismo, es un gemelo suyo, un clon de él. Sale corriendo desesperado, asustadísimo, se va corriendo por el bosque. Por eso digo que es boscoso, porque nos comenta que hay muchos árboles. Va corriendo, se araña con zarcillos, etcétera. Llega a una casa, toca muy fuerte hasta que le abren. Le abren. La persona que le abre es un hombre que anda encapuchado. Entra, lo deja entrar, lo invita a entrar. Entra. Y cuando entra, el hombre le ofrece un libro rojo. Y le permite sentarse. Se sienta y empieza a leer el libro rojo, que también se llama El tren de medianoche. Lo ve y él prácticamente está seguro que es el ejemplar que tenía de niño. Lo lee. Ahora sí le va entendiendo. Es la historia de un hombre que cuando era niño leía un libro rojo que se llamaba El tren de medianoche y que no podía seguirlo leyendo. Es decir, el cuento que estamos leyendo es el cuento que narra el libro rojo. Y ahora sí va a pasar de la página 50 para saber qué pasa. Para saber qué pasa va a pasar de la página 50 finalmente. Eso que está ahí es una simetría. Eso que está ahí es el patrón. La imagen que nos quiere dar Forster es la de una pintura. Una pintura pues tiene patrones espaciales. En este caso, en las historias narrativas, los patrones son patrones temporales y se parecen mucho a las sincronicidades de Jung, a los eventos acausales. Esto que nos narra puede pasar, pero no es probable que pase. Pero pues es una historia literaria y en la literatura el concepto de sincronicidad es similar al concepto de patrón. Y para Forster, el patrón es equivalente a la belleza. Nos provoca una sensación estética de bello, de lo bello. Cuando leemos eso, percibimos el patrón y el patrón se nos hace bello. Eso es lo que va a definir Forster como belleza. En este libro vienen muchos, no les voy a contar el final del cuento, pero yo diría que hubiera sido más simétrico si acabara como voy a contar, no acaba así, vayan y léanlo. En cuanto empieza a leer el muchacho el libro, para que fuese perfectamente simétrico debía haber continuado así. Está leyendo el libro y entonces tocan a la puerta, él asustado decide enmascararse porque no sabe quién va a llegar, no sabe quién va a entrar, decide enmascararse, va y abre la puerta y es el mismo. El otro que lo vio también se asustó, salió corriendo, pero llegó a la cabaña después. Entonces este niño, este hombre encapuchado, lo ve y como no queriendo la cosa, le permite entrar, le da el libro rojo y él se va. Esa sería una simetría perfecta. Perfecta, muy bonita simetría. No es así, hay que leer el final del cuento. Bien, aquí vamos a encontrar muchos de esos relatos de ese estilo, en un estilo simétrico y muchas veces lo que los cuentos de Borges, lo que muchos cuentos fantásticos tienen son esos patrones que Todorov no vio. Para Todorov todo se reduce en el relato fantástico, para Todorov todo se reduce a la vacilación producida en el lector. En este caso también hay una vacilación, pero es una vacilación casi imperceptible. Cuando nosotros leemos un patrón en un relato, el evento que va a estar representado porque el protagonista evidentemente es consciente de la simetría en la que está sumergido, está representado en el relato, lo que representa la percepción de esa simetría, de que efectivamente está ocurriendo algo así de extraño, algo así de bello, pues, de simétrico, para no utilizar los conceptos de todo. Es un patrón el que está ahí. Uno lo lee, el patrón, y la pregunta ¿es esto posible? Bueno, sí es posible. Si utilizamos la teoría de la sincronicidad de Jung y lo explicamos esos patrones, el cuento deja de ser fantástico y se vuelve un cuento extraño. Si utilizamos la teoría de Todorov e interpretamos como que la vacilación que percibe el lector, en todo caso, es sencillamente por la sincronicidad del suceso. Sí es posible, pero aquí ya estamos aplicando no
no el concepto de sincronicidad de manera directa, sino de manera indirecta sobre la narración. ¿Por qué de manera indirecta? Porque el concepto preciso, el concepto literario, es patrón, como lo establece Forster. Es un patrón dentro de un relato. Pero el concepto de sincronicidad es el concepto pseudocientífico que nos permite explicar los sucesos que aparecen ahí y que el dial de Todorov se vaya de lo fantástico a lo extraño. ¿Por qué? Porque es explicable. Entonces, uno puede leer este libro de lo insólito tratando de explicar, de aplicar esas teorías sobre la literatura para darse uno cuenta que es muy difícil con todo este tipo de cosas. Y esto sirva también como homenaje a Emiliano González, un gran escritor mexicano de cuentos en ocasiones verdaderamente simétricos, es decir, muy, muy hermosos. Dejaré indefinida la cuestión de si son literatura fantástica o lo que sea, ya que en este país, México, los teóricos de la literatura, los críticos literarios prefieren llamarle a gente como Emiliano González los raros, siguiendo me parece a Amado Nervo. Muchísimas gracias.